Muchas gracias, doctor, por la presentación. También gracias al comité organizador por la invitación. Es un honor estar ante esta audiencia que reúne mucha juventud y experiencia en un mismo lugar. Bueno, a continuación, siguiendo con el programa, vamos a hablar sobre el antígeno prostático específico, su interpretación, ¿verdad? Ya que este es un marcador que se utiliza en el día a día en la consulta, tanto de urólogos como de todos los médicos generales y especialistas que tienen pacientes hombres adultos. Vamos a dar una serie de conceptos y recomendaciones para el adecuado uso e interpretación del mismo, basados principalmente en las actualizaciones de la Asociación Americana de Urología y la Asociación Europea de Urología. Entonces, ¿qué es el antígeno prostático específico? Bueno, el antígeno prostático específico es el marcador más notable de la familia de las calicreínas. Es una proteína de 34 kilodaltons que está regulada principalmente por andrógenos y que es producida principalmente en el epitelio de la próstata y el revestimiento epitelial de las glándulas periuretrales. Esto es un marcador que es órgano específico. Y la función natural que tiene en el organismo es la licuefacción del coágulo seminal, y también tiene la función para diluir el moco cervical, lo cual facilita la movilización de los espermatozoides para lograr la fecundación. El rango de referencia estándar de este laboratorio es entre 0 y 4 nanogramos por mililitro. Aquí podemos ver un esquema donde se ve la producción en el ducto prostático del antígeno, el cual por absorción pasa del tejido prostático hacia la sangre, y es como así se puede detectar en una prueba sanguínea. Hablando un poco de la historia, este es un laboratorio pues, que tiene ya algunos años, pero es relativamente reciente. Anteriormente, en los inicios de la urología, no se contaba con y la única forma para detectar o sospechar un cáncer de próstata era a través del tacto rectal. Entonces, en los años 60 se empezaron a reportar mediante investigaciones nuevas proteínas en el líquido seminal. Luego, en los años 70 se localizó, se identificó una proteína única en el semen, y se aisló y se purificó una proteína en el año 1973. Ya al finales de esta época, pues ya se caracterizó una proteína específica del semen. A finales también de esta década ya se pudo, por medio de Wang y colaboradores, describió ya el antígeno, lo que es el antígeno prostático específico actualmente. Y en los años 80 pues empezaron a desarrollar o hacer los ensayos para desarrollar la prueba serológica que permitía que el antígeno prostático, que era una proteína del semen, poder aislarla en la sangre o en el suero. Y a finales ya de la década de los 80 se publicó ya el primer estudio en el que se investigaba la utilidad del antígeno prostático para investigar el cáncer de próstata. Bueno, y ahora, ¿para qué sirve el antígeno prostático específico? Tiene dos funciones principales y podría decir que únicas realmente. Sirve para una detección temprana de cáncer de próstata, y sirve para dar seguimiento a pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer de próstata, que ya han sido tratados o que están en vigilancia. Y eso es muy importante también tenerlo bien claro, para qué no sirve el antígeno prostático específico. Esta es una información para la práctica general de la medicina que todos debemos tener muy claro. El antígeno prostático no sirve para determinar si un paciente requiere tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, por la hiperplasia prostática benigna. No nos sirve tampoco para saber o para calcular el tamaño de la glándula prostática. No es tampoco un laboratorio que nos da la certeza o en el diagnóstico del cáncer de próstata. Para eso está la biopsia prostática. Y tampoco nos sirve para saber el grado de inflamación de la próstata. Es un marcador tumoral, se puede llamar, específico para la detección temprana y para la vigilancia del cáncer de próstata. Otra pregunta muy frecuente, ¿verdad? El antígeno prostático puede sustituir al tacto rectal. Esto lo hace, puede decir, la gran mayoría de pacientes que asisten a la consulta, y la respuesta pues es categórica que no, ¿verdad? No lo sustituye. El tacto rectal no puede ser sustituido por ningún estudio de laboratorio ni ningún estudio por imagen. Es otra herramienta básica y fundamental para sospechar qué pacientes tienen riesgo de cáncer de próstata. Esto nos sirve para buscar alteraciones en la consistencia y la forma de la próstata. Realmente la sensibilidad o el tacto que puede tener el clínico no puede ser sustituido por ningún estudio. En ello, a través del tacto rectal, nosotros vamos a determinar el volumen de la próstata, calcular su tamaño,
ver la consistencia de la misma, detectar nódulos sospechosos de cáncer, ya que aproximadamente el 18%, la mayoría de cáncer de próstata se presenta en la periferia de la próstata. El 18% de estos tumores puede ser palpado digitalmente, aún en pacientes con antígenos prostáticos por debajo de 2, o sea, antígeno prostático normal. Entonces ahí podemos ver la importancia de siempre seguir realizando el tacto rectal. También desempeña un papel importante en la evaluación de la patología prostática, ya sea benigna o maligna, y es bien importante reconocer que el antígeno prostático específico y el tacto rectal se complementan el uno con el otro. ¿Cuál es la razón de que aumente el antígeno prostático en el cáncer de próstata? Bueno, pues está descrito que el cáncer de próstata, cuando hay cáncer de próstata, no es que se produzca más antígeno prostático en el tejido prostático normal. Si lo que sucede es que cuando hay un cáncer de próstata, hay una alteración en la microanatomía del tejido prostático producido por el mismo patología maligna, y esto hace que se produzca más fuga de antígeno prostático a través de la sangre, y eso es lo que provoca la elevación. Ya de esto específicamente vamos a hablar posteriormente, ya que tampoco, no solo por cáncer, por esto mismo, la fuga de antígeno prostático, no solo en el cáncer se produce la elevación del mismo. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es la interpretación de los valores del antígeno. Entonces, se menciona y se conoce que la elevación del antígeno prostático, como les mencionaba anteriormente, no es específica para el cáncer de próstata. El antígeno prostático es órgano específico. ¿Esto cómo lo interpretamos o qué quiere decir? Que no siempre que un antígeno prostático esté elevado va a ser un diagnóstico de cáncer de próstata. Y no en todos los tumores o en el cáncer de próstata el antígeno prostático va a ser alto. Esto quiere decir que el antígeno prostático es bastante sensible al cáncer de próstata, pero no es específico. Y los niveles séricos de este laboratorio pues, se pueden alterar temporalmente por terapias farmacológicas, por enfermedades prostáticas y por intervenciones urológicas. Entonces aquí vemos una serie de factores pues, que pueden alterar los valores del antígeno prostático específico. Entre ellas están la eyaculación, el tacto rectal, aunque pareciera, ¿verdad?, que la manipulación de la próstata pudiera elevar los niveles del antígeno, no se ha demostrado realmente que el tacto rectal lo altere. Sí lo altera el masaje prostático, que es algo, pues es una maniobra para aliviar principalmente patologías como la prostatitis, donde ahí sí va a haber una mayor secreción, mayor fuga del antígeno prostático específico. El ejercicio en sí no lo aumenta. Ejercicio específico como el ciclismo por la misma posición que está el paciente sí puede provocar un aumento del mismo. Las intervenciones endoscópicas como la cistoscopía también producen un aumento en el antígeno. La biopsia prostática obviamente. Un ultrasonido de próstata transrectal también va a provocar una elevación de los valores del antígeno prostático específico. Las infecciones urinarias son de las principales causas en que un paciente puede presentar una elevación del antígeno prostático específico. Es importante documentar la infección urinaria para poder tratarla y así evaluar un nuevo control del antígeno prostático ya de un paciente sin infección. Los cálculos de la vía urinaria también provocan elevación del mismo, la expulsión de los mismos también lo pueden elevar. La infección que es muy frecuente en los hombres, principalmente de los 20 a los 40 años, que es la prostatitis, siempre va a presentar en la mayoría de sus casos una elevación del antígeno, y también el volumen prostático. Las próstatas de mayor volumen o las próstatas más grandes también tienden a presentar valores de antígeno prostático más altos. El antígeno prostático también se ve alterado o también se debe, mediante la interpretación, analizar también la edad del paciente, ya que en no todas las edades el paciente va a presentar los mismos valores de antígeno sin que estos se puedan considerar como que no sean normales. Entonces podemos ver que mientras más joven sea el paciente, los valores de antígeno prostático van a ser menores, y mientras más añoso sea nuestro paciente va a presentar niveles de antígeno más altos, incluso por arriba de los rangos normales, sin que esto nos indique una patología o un diagnóstico de cáncer de próstata. Entonces podemos ver que en el rango de edad entre los 40, por ejemplo, los 40 y los 49 años, tenemos valores de antígeno que van de 0 a 2.5,
que esto debería ser lo normal en esta edad de pacientes. Y en los pacientes entre 70 y 79 años podemos ver que se pueden considerar incluso como normales valores hasta de 6.5. Aquí es donde es muy importante la interpretación, la individualización de cada paciente para realmente ver en quién vale la pena y en quién es útil tener las otras herramientas diagnósticas para cáncer de próstata para no exponer al paciente a riesgos innecesarios. Y obviamente tener falsos positivos, ¿verdad? Entonces podemos decir que los rangos de referencia específicos de la edad tienen el potencial de hacer que el nivel sérico del antígeno prostático sea más específico en hombres mayores, evitando biopsias innecesarias. Entonces, un paciente mayor de 80 años que presenta un antígeno en 6, como miramos ahí, no tiene una indicación de realmente de realizar una biopsia, ni se beneficiaría al paciente de tener un diagnóstico de cáncer de próstata. Y siendo más sensible en hombres jóvenes, en donde sí se puede diagnosticar una enfermedad localizada. Entonces, continuando, la determinación del nivel sérico de antígeno prostático específico en conjunto con el tacto rectal permiten una tasa de detección del cáncer de próstata mayor que el tacto rectal solo. Hoy por hoy, el antígeno prostático específico es la prueba para detectar cáncer de próstata temprano más importante, incluso antes que el tacto rectal. Sin embargo, este no debe dejar de hacerse. Sí, es claro que primero se debe hacer el antígeno prostático específico antes de realizar el tacto rectal. Se debe determinar también el nivel sérico del antígeno prostático en pacientes en donde la identificación de un cáncer de próstata puede alterar el curso del tratamiento para una hiperplasia prostática benigna. Todo paciente que nos consulta por síntomas del tracto urinario inferior que es candidato a un tratamiento ya sea médico, quirúrgico por hiperplasia prostática, es bien importante saber si este paciente puede o no tener cáncer de próstata. Aquí es donde vemos la utilidad del antígeno prostático, pero siempre se debe saber en qué paciente esto va a ser útil. Como les repito, les dije anteriormente, un paciente de 80 años, hacer un diagnóstico de cáncer de próstata previo a un tratamiento por hiperplasia prostática no cambia el curso realmente del tratamiento, siendo lo contrario en pacientes menores de 70 años. Entonces, en ausencia del cáncer de próstata, el antígeno prostático específico orienta acerca del volumen prostático y la probabilidad de respuesta a la farmacoterapia con inhibidores de la 5-alfa reductasa. Es importante mencionar esta no es la terapia de primera línea que utilizamos para tratar la hiperplasia prostática. Sin embargo, cuando tenemos valores de antígeno prostático que pueden ser altos, principalmente en próstatas muy grandes, y ya sabemos que el paciente no tiene cáncer de próstata, se pueden utilizar estos medicamentos que sí van a dar una respuesta principalmente en la disminución del volumen de la próstata, o sea, va a hacer que la próstata se vuelva más pequeña y por consiguiente esto también va a disminuir o reducir los valores del antígeno prostático. Posteriormente haré unos comentarios más claros acerca de este tema. Entonces, los pacientes tratados con este tipo de medicamentos, siendo conocido por muchos de ustedes como el finasteride y el dutasteride, el nivel sérico del antígeno al utilizar estos medicamentos por 3 meses puede disminuir hasta un 40 y 50% del antígeno prostático y también disminuye más o menos un 30% en el volumen de la próstata. Entonces, los pacientes que son tratados con estos fármacos se debe considerar el valor basal del antígeno prostático como el doble para evaluar correctamente el riesgo de cáncer de próstata en estos pacientes, ¿verdad? Esto quiere decir, idealmente deberíamos de tener, antes de iniciar estos medicamentos, un antígeno prostático de base. Si esto no lo tenemos o el paciente ya nos consulta con este tratamiento iniciado por otro médico, debemos tener nosotros como base este antígeno multiplicado por 2 para así poder evaluar el valor real del antígeno prostático. Esto es muy importante, ¿verdad?, para la práctica clínica. Podemos mencionar también que hasta un 28% de los pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna demostrada histológicamente pueden llegar a tener un antígeno prostático arriba de 4. Eso, nuevamente, recalcamos en que no todos los valores altos de antígenos son sinónimo de cáncer de próstata. Por lo que para aumentar la especificidad de este estudio y para tener una adecuada interpretación se puede determinar. Tienen otras herramientas en base a los valores del antígeno, como la velocidad del antígeno prostático, o sea, quiere decir la velocidad del aumento en el tiempo del paciente, la relación entre los niveles séricos del antígeno prostático específico libre y total y la densidad del antígeno prostático específico. Todas esas son como relaciones o ecuaciones que realizamos en base a los valores de antígeno. Específicamente hablando de la densidad del antígeno prostático,
Esto nos demuestra la teoría de que el cáncer de próstata libera más antígeno prostático por unidad de volumen que la hiperplasia prostática benigna. Esto pues, nos condujo al concepto de la densidad del antígeno prostático específico. Esto no es más que calcular qué pacientes que tienen próstatas, que tienen antígenos prostáticos altos, una relación con el tamaño de la próstata para ver quiénes realmente tienen cáncer de próstata y no hiperplasia, o quienes tienen riesgo o una indicación para realizar una biopsia. Y esto se define pues como el nivel de antígeno prostático total sérico dividido por el volumen de la próstata, el cual se determina por un ultrasonido transrectal. Entonces, la capacidad del antígeno de distinguir el cáncer de la hiperplasia prostática es particularmente pobre con un tacto rectal normal, ¿verdad? Entonces, para eso es que nos apoyamos en estos otros cálculos. Y la densidad del antígeno prostático podría distinguir el cáncer de la hiperplasia prostática con un valor umbral de 0.15. Todos los valores mayores de estos pueden ser más riesgosos de cáncer de próstata, y lo que está por debajo de este valor es más frecuente que tenga hiperplasia prostática benigna. Inconvenientes que tiene pues estos cálculos es el que son pues dependientes son operadores dependientes, ¿verdad? Se depende de los valores o el volumen que reporte el sonografista, y tampoco hay muchos estudios multicéntricos que nos aprueben estos resultados. Otro factor que también nos ayuda a definir qué paciente tiene riesgo o no de cáncer de próstata es la velocidad del antígeno prostático. Esta se define pues como el índice de aumento del antígeno prostático sérico en cierto plazo de tiempo. Hablando ya más específicamente, es la velocidad en que el antígeno aumenta. Cuando el antígeno aumenta en un año a otro más de 0.75 nanogramos por decilitro. Este es el límite umbral sugerido para hombres menores de 70 años con valores normales de antígeno prostático. Esto nos quiere decir que si nosotros, por ejemplo, tenemos un valor de antígeno prostático en un año que sea de 2 y en el año siguiente se le hace un control, este paciente menor de 70 años nos viene con un antígeno prostático en 3, aunque este valor del antígeno sea normal, aquí hay una elevación arriba de 0.75, esto puede ser sospechoso de cáncer de próstata. Entonces en estos pacientes también debemos evaluar la realización de una biopsia prostática. También mencionan el límite umbral para pacientes que tienen antígenos prostáticos arriba de 4 como 0.4, o sea, son pacientes que consideramos que ya después de un análisis y individualización del paciente, consideramos que la elevación del antígeno no es por cáncer de próstata. Sin embargo, el año siguiente te presenta una nueva elevación que esté por arriba de 0.4, pues este paciente también se debe descartar un cáncer de próstata, ¿verdad? Y se puede hacer, entonces decimos que la velocidad es bastante útil en el monitoreo de pacientes con biopsias prostáticas negativas iniciales que persisten con elevaciones de antígeno. Y esta está limitada pues, por las variaciones de antígeno prostático que pueden ser hasta un 25%, que puede ser afectada por todos los factores que mencionamos anteriormente, ¿verdad? No precisamente por el cáncer. Por eso es que tampoco es lo más popular que se utiliza para definir qué paciente es el que tiene riesgo de cáncer de próstata. Y tenemos la relación entre el antígeno prostático libre y el porcentaje del antígeno prostático libre con respecto al total. El antígeno prostático pues, en la sangre puede estar libre o puede estar unido a las proteínas plasmáticas. El que está unido a las proteínas plasmáticas es el que conocemos como total, y el libre pues, es el que ya se separó de la misma. Entonces, cuando tenemos pacientes que tienen elevación de antígeno prostático específico, debemos a este paciente pues, solicitarle una fracción libre. No se pide en todos los pacientes. Un paciente que tiene un antígeno prostático normal es pedir un diagnóstico por gusto, solicitar un antígeno libre, ¿verdad? Y se dice que el 25% de esta relación que nosotros sacamos es el nivel óptimo para los niveles del antígeno prostático entre 4 y 10. O sea, 25% es el corte, todo lo que esté arriba de 25 es una enfermedad que es muy probable que sea una enfermedad benigna, y lo que esté abajo de 25, mientras más bajo sea, más probable es que sea una enfermedad maligna de la próstata, y esto también nos ayuda a definir a qué paciente hacerle una biopsia prostática. Entonces, haciendo este cálculo, nosotros podemos detectar hasta el 95% de cáncer de próstata y nos elimina hasta en un 20% las biopsias prostáticas innecesarias, teniendo pacientes con antígenos prostáticos altos. Y también nos menciona pues, que en el rango entre 2.4 y 4 nanogramos por decilitro, o sea, estamos hablando de antígenos prostáticos normales, pero en pacientes jóvenes, principalmente mayores de 60 años,
Esto nos puede detectar el 90% de cáncer de próstata y eliminar el 18% de biopsias innecesarias. Y actualmente, pues el porcentaje de antígeno prostático libre desempeña un papel importante para determinar si un paciente que tenga un tacto rectal normal y un antígeno prostático elevado, específicamente en un rango entre 4 y 10, se beneficiaría de realizar una biopsia o hacer una nueva biopsia después de esto. Entonces, para dejar esto bastante claro, esta relación se realiza solo en pacientes que tienen un antígeno entre 4 y 10. Antígenos mayores de 10 ya no tenemos esta utilidad. Normalmente un paciente que tiene un antígeno, sí es muy importante ver que en antígenos que son bajos, antígenos que están entre 1 y 2, realmente se considera que no se van a alterar mucho en un lapso de un año. Entonces sí se puede postergar esa nueva evaluación, este nuevo screening hasta los 2 años. Eso también es bueno para el paciente, pues que siempre le tienen temor y le huyen al examen digital rectal, ¿verdad? Y otro aspecto que es muy importante también para evitar, como digo, sobrediagnóstico o estudios inútiles, por decirlo así, la edad recomendada para detener el tamizaje y detección temprana siempre va a estar influenciada por la expectativa de vida del paciente y su estado funcional. Aquí no nos mencionan una edad específica, ¿verdad? Porque realmente podemos tener pacientes que tal vez pueden ser mayores de 70 años y sí tener un estado funcional normal y una buena expectativa de vida. Sin embargo, esto es la minoría, y pacientes más jóvenes que tienen un estado funcional muy deteriorado o muy bajo, en que realmente no vale la pena seguirles haciendo antígeno prostático específico. Pero principalmente podemos hablar de valores de que no es muy útil entre los 70 y 75 años seguir solicitando el antígeno prostático específico con el objetivo de una detección temprana de cáncer de próstata. Y pues nuevamente mencionamos que no hay beneficio en pacientes con una expectativa de vida menor a 10 a 15 años. Estos pacientes pues, que están deteriorados por comorbilidades, por edad o por expectativa de vida limitada, tampoco se van a beneficiar con tener valores de antígeno prostático que muy probablemente van a estar elevados, que muy probablemente nos van a llevar a un diagnóstico de cáncer de próstata, pero que su tratamiento no va a ser ningún beneficio para el paciente. Y que probablemente el paciente va a fallecer por alguna de sus comorbilidades, y no por el cáncer de próstata. Y ahora vamos a mencionar, pues, que vemos que son dos grupos o dos escuelas muy fuertes, ¿verdad?, que básicamente rigen pues, las conductas quirúrgicas y que sí son muy influyentes en nuestra sociedad. Es la Asociación Americana de Urología, ¿verdad?, que ellos también este año pues, presentaron su última actualización, ¿verdad?, fue en mayo del 2017, y ellos presentan pues sus recomendaciones para el tamizaje o la detección temprana del cáncer de próstata mediante el antígeno prostático específico, las cuales tienen ciertas diferencias con la europea, pero que si al unirlas y mezclarlas, pues sí, concluimos muchas cosas similares entre ambas, ¿verdad? Entonces el objetivo para esta asociación es la detección temprana del cáncer de próstata y reducir la mortalidad del mismo. Esto es clave, ¿verdad? Para eso vamos a pedir un antígeno prostático, para detectar tempranamente un cáncer de próstata y mediante su tratamiento disminuir la mortalidad por el mismo. Aquí en la Asociación Americana no se hace distinción entre el tamizaje que se debe hacer por la salud pública y la que se hace individualmente por cada paciente. Ambos aspectos buscan un diagnóstico temprano en pacientes que no tengan síntomas y que no requieren buscar atención médica. O sea, un paciente consulta con nosotros por otra causa, pero nosotros, si él está entre los grupos que pueden estar en riesgo de cáncer de próstata, se los debe solicitar, o simplemente un paciente que en buen estado de salud hace una consulta médica para hacer este screening, ¿verdad? Es que eso es lo que cada vez uno busca, que el paciente estando en buen estado de salud acuda al médico para hacer sus chequeos. Ellos no recomiendan realizar, esto no lo menciona la Asociación Europea, la Asociación Americana no recomienda realizar antígeno prostático en pacientes menores de 40 años. Esto pues tal vez nunca genera mucha atención en la mayoría de urólogos. Sin embargo, ellos lo mencionan, ¿verdad? Y mencionan pues que realmente no hay estudios que incluyan este grupo etario ni datos que reporten beneficios del tamizaje en pacientes menores de 40 años. Ponen esta edad, entonces vuelvo a lo anterior y recalco, pues es importante un antígeno prostático basal a partir de los 40 años, ¿verdad? Y si se llegaran a incluir pacientes menores de 40 años, los efectos secundarios de los métodos diagnósticos y el sobretratamiento, pues creo que perjudicaría más al paciente que beneficiarlo.
Ellos no recomiendan el tamizaje de rutina en hombres entre 40 y 54 años con un riesgo promedio. Nos referimos a riesgo promedio, son aquellos pacientes que no tienen antecedente familiar de cáncer de próstata, que no son de raza afroamericana básicamente. Esos pacientes prácticamente no tienen factores de riesgo, entonces ellos en esta última actualización pues prefieren que, salvo pues excepciones o aspectos individuales de cada paciente, no se recomienda de rutina hacer un tamizaje anual en pacientes entre los 40 y 54 años. Entonces ellos dan una alta recomendación y el grupo al que se dirige principalmente el screening para cáncer de próstata es el grupo etario entre los 55 y los 60 años de edad. O sea, podemos hacer un antígeno prostático de base, mencionan varios estudios que si este antígeno es normal se puede repetir otro a los 45, luego otro a los 50 y luego de ahí pues ya tener las rutinas ya sean anuales o bianuales, ¿verdad? Pero es bueno tenerlo de base, pero nuestro grupo más importante donde el cáncer de próstata va a ser más frecuente y va a ser entre los 55 y 69 años. Eso es otro mensaje muy importante para que nos quede. La Asociación Americana también prefiere el tamizaje de rutina cada 2 años o más sobre el tamizaje anual. Pues han comparado muchos estudios en donde los resultados son similares a los que se les pide el antígeno prostático, casi siempre asociado a un tacto rectal cada año. Entonces la ventaja que tiene es que el tamizaje bianual preserva la mayoría de los beneficios del screening anual y reduce sobrediagnóstico y falsos positivos que se pueden dar en tan poca diferencia de tiempo. No recomiendan tampoco realizar antígeno prostático de rutina en hombres mayores de 70 años. Aquí pues concluimos, es similar lo que recomienda la Asociación Europea, o con una expectativa de vida menor de 10 a 15 años. Entonces es bien importante no pedir antígenos pues innecesarios. Los efectos negativos de los métodos diagnósticos y sobre tratamiento son mayores al beneficio que va a tener un paciente mayor de 75 años de realizarse, por ejemplo, una biopsia prostática para detectar cáncer de próstata. Hacer también antígenos prostáticos en pacientes mayores nos va a incrementar el número de biopsias prostáticas, el número de falsos positivos y los efectos secundarios que este procedimiento conlleva. Y también recomiendan en pacientes mayores discontinuar el tamizaje o solicitar antígenos prostáticos cuando un paciente que está por llegar a los 70 años y que ha tenido valores de antígeno prostático menores a 3. Estos pacientes difícilmente van a desarrollar un cáncer de próstata en el resto de vida, ¿verdad? Y pues como hemos mencionado anteriormente, pues lo que se quiere evitar es biopsias prostáticas innecesarias, pues vamos a hacer un poco pues qué se relaciona el antígeno prostático con la biopsia prostática. Y pues la indicación de este estudio diagnóstico se basa principalmente en los niveles de antígeno prostático específico o en los tactos rectales sospechosos. Como mencionaba anteriormente, hasta un 18% de tactos rectales sospechosos con valores de antígeno normal se puede detectar un cáncer de próstata. Sin embargo, cuando tenemos un tacto rectal normal, que es en la mayoría de casos es donde la utilidad del antígeno prostático es más alta. Por eso es que sí se menciona que es más para la detección temprana de cáncer de próstata, es mucho más importante el antígeno prostático que el tacto rectal. Esto no quiere decir que no se deba realizar el tacto rectal, ¿verdad? Como mencionamos anteriormente, ambos estudios se complementan. Una elevación, también es importante mencionar que una elevación aislada del antígeno prostático específico tampoco justifica la realización inmediata de una biopsia prostática. O sea, nosotros nos llega al consultorio un paciente que tenemos un primer valor alterado, pues no se planifica la biopsia, sino que se debe verificar esta misma unas semanas después, siempre bajo las mismas condiciones, que el paciente no haya sido sometido a ninguno de los factores que mencionamos anteriormente que pueden alterar el antígeno prostático, y muy importante que sea en el mismo laboratorio para que se realice con la misma técnica, para saber si el antígeno puede disminuir o si mantiene o persiste la elevación. En ese caso sí vamos a considerar una biopsia prostática. Tampoco, que esta es una práctica muy habitual, no se recomienda el uso empírico de antibióticos en pacientes asintomáticos, eso quiere decir pacientes que no presentan síntomas de infecciones urinarias ni de prostatitis. En estos pacientes no se debe utilizar un antibiótico con el objetivo de disminuir el valor del antígeno prostático específico. No quiero pues confundirnos acá. Si un paciente tiene prostatitis y tiene infección urinaria, pues obviamente primero tenemos que tratarlo con antibióticos y luego hacer un control de antígeno. Pero en el paciente asintomático no es algo que se recomiende ni es una práctica adecuada. Y para terminar, pues vamos a mencionar los mensajes para llevar a casa, pues las últimas recomendaciones, ¿verdad?, que debemos que tener claros.
Entonces, el antígeno prostático es un marcador útil para el tamizaje y detección temprana del cáncer de próstata. No es útil para decidir tratamiento por hiperplasia prostática benigna. El valor normal estándar es de 0 a 4 nanogramos por decilitro, sin embargo debe individualizarse el riesgo de cáncer de próstata en cada paciente para decidir la realización de una biopsia de próstata. Se debe siempre realizar o se recomienda realizar una prueba basal de antígeno prostático a los 40 años y el grupo etario que más se beneficia o que debe ser dirigido a este screening principalmente es entre los 55 y los 69 años y se pueden utilizar intervalos ya sea anuales o bianuales, depende de la preferencia del paciente, la preferencia del médico o las necesidades de ambos, ¿verdad? Y en pacientes que tengan historia familiar de cáncer de próstata y raza afroamericana se deben hacer antígenos prostáticos a partir de los 45 años. Los beneficios del tamizaje del antígeno prostático específico en pacientes mayores de 70 años o con expectativa de vida menor de 10 a 15 años es muy limitado, por lo que se recomienda interrumpir la solicitud de esta prueba diagnóstica a partir de esa edad. Esto también lo quiero recalcar, es muy importante para la práctica clínica del médico general. El uso de medicamentos como dutasteride y finasteride disminuye falsamente el antígeno prostático específico, por lo que deben ser prescritos con la indicación correcta de estos medicamentos y estos medicamentos nunca deben utilizarse con el objetivo de disminuir el antígeno prostático específico. Aquí podemos dejar pasar un cáncer de próstata inicial, ¿verdad? Y tampoco se recomienda el uso empírico de antibióticos en pacientes asintomáticos para disminuir el antígeno prostático específico. Y tal vez la más importante, ¿verdad? Siempre se debe hacer una referencia oportuna al especialista cuando se tiene alguna duda o alguna sospecha de cáncer de próstata. Muchas gracias.